Muchas gracias, Pastor Ricardo. Buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarles. Hermanos, no se asusten por el apellido. Mi nombre es Luis, mi apellido es Guerra, pero usted sabe que el lugar donde nace y el apellido usted no lo escoge. Honestamente, tal vez uno hubiera querido llamarse así algo como Luis Bush, Luis Clinton, Luis Yamatei, no, eso sí no. Pero me tocó el apellido Guerra, así que trataré de estar en paz con todos ustedes esta mañana. Me da mucho gozo ver a hermanos conocidos, ver a Josías, ver a Raquel, a don Roberto, a Anita, a Susi, por supuesto, tiempo de no ver, y a cada uno de ustedes. Estamos de fiesta entonces, 34 años. Bueno, bendito sea el Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen anhelos, sueños, deseos? ¿Cuántos? Levanten la mano todos los que tienen deseos, anhelos o sueños. Sí, perfecto. Resulta que tener sueños, tener anhelos, es natural. Si yo comienzo una carrera académica, mi anhelo es graduarme, ¿cierto? Y si comienzo a formar una familia, mi anhelo es que la familia funcione bien, ¿cierto? Y si comenzamos un negocio, nuestro anhelo es que el negocio o la empresa funcione bien. ¿De acuerdo? Todos tenemos anhelos. Los anhelos son legítimos, son importantes en la vida de cada uno de nosotros. Pero en medio de todos sus sueños, sus anhelos, sus deseos, ¿alguna vez nos hemos preguntado cuál será el anhelo de Dios para nuestra vida? Y de eso quiero hablar en esta mañana. Vamos a ver allí en Jeremías capítulo 13, versículo 1 al 11. ¿Cuál es uno de los anhelos de Dios para nosotros, su pueblo? Vamos a leer la palabra juntos. Jeremías capítulo 13, versículo 1 al 11. No sé si estoy mal, vi a Senia Morales por ahí. Ah, sí, Senia. Mucho gusto, Senia. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Quiero que se unan conmigo en el versículo 11, por favor. ¿Estamos listos? Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, pero no escucharon. Que el Señor nos bendiga por medio de esta palabra. El anhelo de Dios es un anhelo muy importante que miramos aquí
en este pasaje. Y comenzamos a analizar el pasaje en su contexto y nos damos cuenta que cuando Jeremías fue escrito, unos 600 años antes de Cristo, el contexto en el que Jeremías vivía era un contexto muy bélico. Estaba rodeado de guerras, los asirios por un lado y otros pueblos rebelándose por otro lado. Era un contexto de zozobra, contexto de guerra. Pero también un contexto donde Israel y Judá habían decidido voluntariamente abandonar su fe, irse en pos de dioses ajenos. Así que el Señor levanta profetas, en este caso Jeremías, para recordarles quiénes eran, para recordarles que estaban yendo por un camino de pecado, para recordarles que si no cambiaban de actitud, tendrían consecuencias graves que pagar. Jeremías desarrolló su ministerio por unos 40 años. 4 reyes: Josías, Joacás, Joacim, Sedequías. 4 reyes. Y este mensaje surge en el reinado de Joacim. Y es un mensaje muy, pero muy ilustrativo. Y Jeremías tiene una conclusión y tiene varias cosas muy lindas que quiero compartir esta mañana. Los primeros 2 versículos nos muestran el cinto nuevo. Dice Jeremías: así me dijo Jehová. En otras palabras, lo que les voy a compartir no es un invento mío, no es palabra de hombres. Lo que les voy a compartir, pueblo de Judá y pueblo de Israel, no es palabra humana, es palabra de Dios. Así me dijo Jehová. El que firma estas palabras se llama Jehová. ¿Y qué es lo que Jehová le dijo a Jeremías? Bueno, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Dice Jeremías en el versículo 2 que él compró el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. El cinto era como una faja que había de cuero, en este caso de lino, que era de uso común en la cultura judía. Servía para los soldados para meter sus dagas, para meter dinero, para meter otras cosas, porque era bastante amplia. Y a Jeremías se le dice: cómpralo, y le dice que lo compre de lino. Entonces aquí surge una discusión. Jeremías era hijo de Hilcías. Hilcías era sacerdote. La gran pregunta es: ¿Jeremías era sacerdote? El texto no lo dice. Pero a juzgar por lo que aquí va a pasar, entendemos que Jeremías nunca fue sacerdote, aunque estuvo ligado, porque por ejemplo, los hijos de los pastores saben a qué nos dedicamos los pastores, pero no necesariamente son pastorcitos. Saben el oficio del pastor. Es como usted, si es médico, sus hijos saben que usted es médico, sabe a qué se dedica, pero no son médicos chiquitos. Está aquí Jeremías entonces siendo hijo de un sacerdote, aunque el sacerdocio se heredaba, pero en Jeremías parece que no sucede, porque entre 13 y 17 años Dios lo llama para el ministerio de ser profeta. La otra razón por la que entendemos que Jeremías no fue sacerdote es por esto que aparece aquí. ¿Cuál fue la orden? Ayúdeme. ¿Cuál fue la orden para Jeremías? Ve y cómprate ¿qué? Un cinto. ¿Pero de qué calidad? Un cinto de lino. Ahora, ¿quiénes usaban el lino? Los sacerdotes. Así que póngase usted a pensar si Jeremías fue sacerdote, él vistiendo un cinto de lino que usaban los sacerdotes, ¿cuál es la novedad? Ninguna, porque esa prenda era parte de la vestimenta de un sacerdote. En cambio, si esa prenda de lino que usaban exclusivamente los sacerdotes se la ponía un civil, eso sí sería novedoso. Y más o menos la ilustración de Jeremías es esta. Perdón. Cómprate, ¿qué le dijo? Un cinto de lino. ¿Y qué le dijo?
Cíñetelo. Pensemos en Jeremías. No se quiere quedar. Está un lino muy oxidado. Ahora sí. ¿A dónde se usa la corbata? Aquí. Entonces, ¿por qué la tienes ahí? Pero qué ridículo. Este es exactamente el cuadro con Jeremías. A un civil se le está pidiendo que compre un cinto de lino, un cinto que usaban los sacerdotes y que se lo ponga en su cintura. Así que ahí está Jeremías, luciendo su cinto. Yo me imagino a Jeremías sacando su pecho y diciendo: aló, buenos días. ¿Ya se dieron cuenta? Mire. Y la gente está diciendo por allá: ese quizás está chiflado, porque miren dónde carga el cinto. Y ese cinto le corresponde ¿a quiénes? A los sacerdotes. Después encontramos una segunda orden. Versículo 3. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo. ¿Qué le dijo, amada iglesia? 4. Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos. ¿Y qué le dijo? Levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Versículo 5. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. ¿Qué hizo Jeremías ahora entonces? Se quitó el cinto. No sabemos cuánto tiempo pasó entre una orden y otra. No sabemos cuánto tiempo la gente pasó mirando el cinto puesto en él. Pero Dios le da una nueva orden. Ahora la orden es: lleve ese cinto, escóndalo en una hendidura allá en el río Éufrates. ¿Y qué hizo Jeremías? Obedeció. Se fue y puso el cinto. ¿Saben ustedes que de donde está Jeremías para el Éufrates se estima que había por lo menos 500 kilómetros de distancia? Eso significaba, porque no habían aviones, no habían vuelos TAG para el Petén, no habían ni siquiera vehículos, así que si acaso él tenía un camello 4x4 de doble joroba. Y entonces Jeremías va, ante la orden de Dios va, se mueve, y dicen los expertos que por lo menos tuvo que invertir 3 meses para llegar al río Éufrates y 3 meses para regresar. Un viaje de más de 1000 kilómetros por 6 meses para obedecer una orden. Al fin llegué al Éufrates, enterré el cinto y mire lo que pasa. Versículo 6. Y sucedió que después de muchos días, no sabemos cuántos días, pero los expertos en los elementos biodegradables afirman lo siguiente: que un plástico necesitaría unos 1000 años para degradarse, que el vidrio necesitaría unos 4000 años para quedar ya degradado, y que un cinto de lino o de algodón necesitaría entre 5 meses a 1 año para quedar inservible. Es exactamente el tiempo que pasó entre el viaje de Jeremías, porque ahora ya vino de ese viaje, y en el versículo 6 dice: y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. ¿Y qué dice? He aquí, juntos por favor, que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Sorpresa. Ese lindo cinto que él lució, ahora ¿cómo está? No sirve para nada. Una tela podrida, usted la agarra y la puede desarmar con la mano. Ahora el cinto
no sirve para nada. Y ahora viene el mensaje del Señor. En el versículo 8 encontramos ese mensaje que Dios le envía al pueblo de Israel. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. ¿Quién era el cinto entonces en la figura simbólica? Se llamaba Israel, se llamaba Judá. Y Dios le está diciendo a Jeremías que el propósito de haberle pedido estas instrucciones era para darle una lección al pueblo, porque el pueblo se había perdido, el pueblo estaba sordo, estaban llenos de soberbia, estaban llenos de desobediencia, habían perdido de la adoración al Dios verdadero y estaban adorando a los dioses extraños, estaban siendo rebeldes con el Dios que los había llamado. Y mis amados hermanos, la soberbia es un germen que está metido por doquier y tristemente uno no se da cuenta de lo tan soberbio que puede llegar a ser. Les cuento una anécdota. Apoyo a un grupo de empresarios. Y este empresario, que es un empresario muy fuerte, estaba contratando personal. Así que en la convocatoria, él llegó, estaba la gran cola de gente aspirando para una plaza en su empresa. Y él hizo la siguiente pregunta. Él lo contó allí en el grupo donde voy. Por favor, levante la mano todos los que son evangélicos. Y el 90%. Aquí viene lo interesante. Entonces dijo él: todos ustedes que son evangélicos, háganme una cola aquí y se me van para su casa. Porque los evangélicos, él es evangélico, porque los evangélicos me tienen harto. Son mentirosos, tardistas, quejumbrones. Piden tiempo para ir a evangelizar, piden tiempo para ir a ensayar a la iglesia. Y yo no les estoy pagando para que hagan el ministerio. Yo les pago para que hagan el trabajo. Así que los evangélicos me tienen aquí, harto, fuera. Prefiero trabajar con paganos, porque estos son más dóciles, dijo él. Y me pongo a pensar, ¿qué tan cierto será dicha afirmación? Y cuando reviso mi vida y reviso la vida de la iglesia, excepto Ivek, me doy cuenta que él tiene razón. Que los personajes más soberbios se llaman pastores, excepto Ricardo. Y que es bien fácil platicar con cualquier persona, excepto con algunos pastores. Ellos lo saben todo, ellos tienen la respuesta para todo. En CETECA miro los estudiantes, algunos que ya tienen experiencia para predicar, llegan creyendo que ellos son la madre de Tarzán para predicar. Y yo me encargo de enseñarles que no. Y entonces comienza el jaloneo. Sí, pero es que yo lo hago así, y es que yo lo hago así. Papaíto, yo te estoy enseñando una técnica diferente, allá tú si la aprovechas o no. Y sacan sus garras de soberbia. ¿Qué reacción tiene usted cuando está en el banco por una hora esperando felizmente para pasar con el receptor? Usted se pone a cantar: aleluya, gloria a Dios, cola tranquila, cola tranquila, cola tranquila. ¿Eso hace usted? ¿O comienza alguien atrás de usted a vociferar y decir: esos cajeros no se apuran, comiendo están? Tienen 8 cajas y 2 cajeros. ¿Para qué? Este banco no sirve, voy a sacar mis ahorros. ¿Y qué comienza a hacer la mayoría de personas? Se te salió la soberbia, mi hermano. Se te salió la soberbia. La soberbia significa hacer sentir a otro que es menos que nosotros. Y eso es bien fácil. Lo hacemos en la casa. Hacer sentir a la esposa, a los hijos, que son menos que nosotros, los hombres.
los padres. La soberbia está metida por todos los espacios de nuestros hogares y por todos los espacios de este mundo. Gracias al Señor que aquí en San Cristóbal no ha llegado ese germen. Pero también el pueblo estaba desobediente, rebelde. Estaba en una enseñanza en una iglesia hace algunos años y estábamos tocando un tema de familia y le pregunto yo a los cristianos que estaban ahí en esa reunión: hombres, ¿cuántos de ustedes son casados? Dale like. Entonces les digo yo, no, primero a las mujeres, ¿cuántas de ustedes son casadas? Contentas. Entonces les pregunto a las damas: mujeres, ¿qué harían ustedes si se dan cuenta que su marido le es infiel? Y entonces le hacían las hermanas: por favor, contésteme, ayúdeme. Y entonces las hermanas no se atrevían a responder, solo se reían. Al fin una lideresa dice: ¿de verdad, pastor, quiere la respuesta? Sí, ayúdeme. Bueno, en mi caso, yo lo dejo. Amén, 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 dicen todas las demás. Solo esperaban que alguien dijera algo para apoyar la noción. Pero dije yo, pero si no le pregunto a los hombres, esto no va a ser muy justo, ¿verdad? Entonces yo, como buen pastor, con la justicia, le digo: caballeros, ¿y ustedes? Si se dan cuenta que su esposa les es infiel, ¿qué harían? Estos no se rieron. Estos se me quedaron bien serios y no me querían contestar. Al fin un empresario me dice: ¿de verdad quiere la respuesta, pastor? Pues sí, hermano, de eso se trata. Las hermanas ya lo hablaron. Bueno, voy a hablar por mí. Jutiapaneco, convertido él, pero no su pistola. Y entonces dice: pues yo la mato. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Yo la mato? Si no va a ser mía, no va a ser de nadie, mejor que se muera. Ahora ven el contraste. Cuando yo estudiaba Derecho en la universidad, una compañera descubrió que su maridito le había sido infiel 5 veces. Son católicos. Adivine qué, eso hace 20 y pico de años. Ahí están juntos. Lo perdonó. ¿Y qué dijeron los evangélicos? Me voy. ¿Y qué dijeron los evangélicos? La mato. Dios de pactos, ¿cómo está este asunto? ¿Cómo está este asunto? O sea que otro grupo que profesa de distinta manera la fe en Cristo nos está diciendo: yo perdono, y los evangélicos dicen: yo lo mato. Suena bastante parecido a lo que estaba pasando entonces con Israel. Un pueblo soberbio, un pueblo desobediente, un pueblo que, si bien es cierto estaba ahí, había perdido la adoración a Dios. Un pueblo que no se había dado cuenta de lo que ahorita Dios les está diciendo, que estaban ahí, que hacían las cosas, pero para Él era inservible. Porque cuando carece de obediencia nuestro servicio a Dios, cuando lo hacemos con soberbia, cuando lo hacemos no entendiendo quién es el centro de nuestra adoración, podemos hacer las cosas, pero no pasarán del techo. Así le dijo Dios a Israel. Así que el gran deseo de Dios es sencillo. El anhelo de Dios para su pueblo era que su pueblo lo diera a conocer, y sigue siendo el mismo anhelo de Dios, que nosotros lo demos a conocer a Él. Vayan conmigo al versículo 11 para que vean lo hermoso de este versículo, pero siéntale ese sabor, disfrutémoslo. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá. ¿Quién lo dice? Jehová. Este verbo juntar es el mismo que aparece en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Eso es lo que está diciendo. Vea el corazón de Dios aquí.
como el cinto se pega en la cintura de un hombre, así yo traje a Israel y traje a Judá para ponérmelo alrededor de mi cintura. Esta es la metáfora. Pero mire lo que sigue diciendo. Para que me fueran juntos, por pueblo, por fama, por alabanza y por honra. ¿Qué quiere Dios entonces de su pueblo? El deseo de Dios, el anhelo de Dios, es que lo demos a conocer, que lo hagamos famoso. Dios desea ser afamado por su pueblo. Dios desea ser adorado porque su pueblo lo da a conocer. El cinto significaba Israel. Dios dice que los juntó, los trajo, los adhirió a su cuerpo para que ellos fueran su pueblo, para que ellos le dieran fama a su nombre, para que ellos lo adoraran. Pero después tristemente dice, pero no escucharon. Y como no escucharon, entonces Dios dice, así no me sirves para nada. Este fue mi anhelo, este fue mi deseo, que tú me dieras a conocer, pero no quieres. Así que de esa forma no me sirves para nada. Eres como este cinto podrido, de manera inservible. Amados hermanos, hay 3 lecciones puntuales que quiero reflexionar con ustedes de este pasaje. Primero, si nosotros como pueblo perdemos el propósito de dar a conocer a Dios, entonces el propósito de vida no sirve. Todo lo que hagamos puede estar bueno a nuestros ojos, pero no para los ojos de Dios. Segundo, si no damos a conocer a Dios, perdemos la lealtad. Y una iglesia sin lealtad es como un címbalo que retiñe, dice Pablo. Tercero, si nosotros como pueblo no damos a conocer a Dios, tristemente no servimos. Dios no nos ha llamado solo para tenernos de adorno. Dios nos ha llamado para que lo hagamos famoso. Creo que muchas iglesias pregonan en su evangelización a la iglesia y están dándole fama a la iglesia, a las personas, a los líderes, menos a Jesucristo. Y Dios lo que pide de nosotros, el anhelo de Dios, es que lo hagamos famoso, que lo adoremos, que a través de nuestra manifestación de vida Él se dé a conocer, Él se ha engrandecido, Él se ha exaltado por la calidad de vida que sus hijos llevamos. ¿Cómo reflejará nuestra vida? La cercanía con Dios. Reflejará nuestra vida que tan cerca estamos con Dios, porque en la casa tenemos un proverbio que ya lo hemos hecho proverbio. ¿Le ha pasado a usted que algunas veces usted se levanta de mal humor o solo a mí será? ¿Le ha sucedido a usted que de repente no durmió muy bien y el día siguiente está como así muy resentido y se enoja con facilidad? Y si es la mamá, regañó al perro, a los hijos, al esposo, no, a ese no. Y una vez mi esposita estaba, lo puedo decir, ¿verdad? Mi esposita estaba en sus afanes del día y llego yo de trabajar y entonces, ya vine. Y mi hijo mayor dice, nos entendimos bien, ¿verdad? Ella no estaba muy bien, quizás de su salud. Así que mi hijo me dijo, tranquilo, si vas a entrar, entre, calla. Pues resulta que una de las cosas que nosotros podemos hacer cuando
cuando amanecemos así, simplemente revisar. ¿Revisar qué? Una cosa sencilla. Revise cómo está su día de oración. Si no oramos, lo que vamos a tener son más quejas y mal humor que agradecimiento y alabanza para el Señor. Así que muchas de nuestras respuestas es tan fácil buscarlas en la oración. Una pregunta más. ¿Nuestra familia estará llevando fama al nombre de Dios? La manera como nos tratamos, como llevamos nuestras relaciones interpersonales, ¿estarán llevando fama al nombre de Dios? La iglesia misma estará llevando fama al nombre de Dios o a los seres humanos. Iglesia amada, el anhelo de Dios es que su pueblo lo dé a conocer. Cuando estaba escuchando la historia que contó don Roberto, yo dije, gracias Señor, porque ese es el pueblo que tú deseas, un pueblo que te haga famoso, un pueblo que te dé honra, un pueblo que te dé a conocer. Ese es el anhelo de Dios y ese es el gran desafío para usted y para mí, que nuestra vida refleje el carácter de Cristo, que nuestra vida refleje la adoración al Señor y que nuestra vida misma haga famoso al Dios que nos ha dado la vida. Oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo alrededor de tu palabra. Gracias por reflexionar junto a mis hermanos, por abrir tu palabra y darnos, Señor, a conocer que tu anhelo no ha pasado de moda, sigue vigente. En la gran comisión lo podemos ver, Señor. Y gracias porque a través de este acto simbólico con Jeremías le mostraste a aquel pueblo que tú tenías un propósito para ellos y que ellos se habían descuidado, que ellos se habían ido por el camino equivocado. Así, Señor, enviaste esta reprensión difícil que se cumplió cuando Nabucodonosor destrozó a Jerusalén y a Israel. Ayúdanos a nosotros hoy día, Padre, para que nuestra vida sea el reflejo de tu amor, de tu gracia, de tu favor y misericordia, para que nuestra vida refleje el carácter de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, amados hermanos.